Yo creo que ellos, sin lugar a dudas, trataron de aprovechar esta iniciativa de una manera por demás sucia, quiero decirle, en otra parte aprovechándose de gente de buena fe, pero yo lo que quiero decirle al candidato de Acción Nacional es que primero espere que termine el proceso. Nosotros tenemos, en el caso específico de Aguascalientes, todavía muchas cosas que resolver y algunas posiblemente se las enviemos a los tribunales. Estamos haciendo hoy el análisis de nuestras propias actas, de los incidentes de cada una de esas y por supuesto del trayecto, del transcurso de toda la elección. Nosotros no le vamos a regatear ningún triunfo a la ciudadanía, pero tampoco le vamos a regalar a candidatos muy sucios lo que la ciudadanía no les haya dado legítimamente. Vamos a revisar específicamente esta elección. ¿Se equivocó el presidente al mandar en ese momento la iniciativa? El presidente hizo lo que siempre ha hecho. Es perfectamente congruente con lo que pasó en la reforma energética, la reforma sendaria. Ningún tema que se esté discutiendo en la sociedad se ha quedado en la calle. Todos los ha enviado donde se tiene que discutir, que es al Congreso. Yo creo que en ese sentido el presidente obró estrictamente dentro de sus atribuciones y yo creo que el tema, y particularmente por el día en que se hizo, sin duda reclamaba una atención. Yo no tengo duda de que efectivamente en algunas ciudades pueda haber influido, según lo haya utilizado o no la oposición y según hayamos nosotros establecido nuestra respuesta a eso. No se trataba de un tema electoral. La mejor prueba de que no se trataba de un tema electoral es que quien ha encabezado este tema sin lugar a dudas es la Ciudad de México o la izquierda en la Ciudad de México y no veo yo ninguna relación entre un aumento de votos de la izquierda o una disminución de votos del PRI por la iniciativa del presidente. ¿Qué mensaje entiende el PRI de la sociedad después de estos resultados? Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar de estrategia, tenemos que cambiar nuestro trato con gobiernos, tenemos que cambiar nuestro propio trato con la sociedad, pero es muy temprano ahora para decir y diseñar una estrategia. Primero tenemos que esperar que termine el proceso efectivamente y revisar elección por elección. No hay recetas nacionales y estas elecciones lo demuestran. Cada una vivió momentos y situaciones particulares, propuestas particulares de los candidatos, estrategias de los candidatos de los otros partidos. Tenemos que hacer un análisis muy serio, pero eso no lleva 24, ni 48, ni 72 horas. Ayer el presidente Beltrones de corregir las cosas, ¿estarían pensando en meter en orden a los gobernadores acusados de corrupción? Estamos pensando en todo. Estamos pensando en hacer un análisis completo de la elección y ver de qué manera nos conectamos mejor con una sociedad que efectivamente, como lo han dicho todos y hoy mismo en esta sesión, mandó un mensaje contundente. Hay que revisar, y eso es parte del análisis, que no se menciona mucho, por ejemplo, que el PAN perdió Oaxaca con las mismas acusaciones de corrupción, que el PAN perdió Sinaloa con graves acusaciones también. Entonces, y además hay muchos municipios, yo creo que vale la pena no asumir que el mensaje es para uno solo. Yo creo que el mensaje de la sociedad fue muy claro para todos los partidos y vale la pena asumirlo. Y una palabra es clave para eso: humildad. No podemos seguir viendo los partidos políticos o los políticos y escuchando lo que dice la gente desde arriba. Hay que escuchar qué se dice abajo, más que las encuestas. Vamos a revisar toda nuestra estrategia, vamos a revisar todos nuestros resultados y entonces podremos saberlo. Hay una cosa de la que queda constancia hoy: no hemos encontrado todavía ese vínculo que nos comunique con la sociedad de manera eficiente, tanto para las cosas buenas que hacemos como para explicar por qué algunas no han salido bien. El PAN dice que los Duarte vayan a la cárcel. ¿Cómo ve el PRI esta situación y si la va a apoyar, ya que habla usted de corrupción? Tiene que ir simplemente a hacer procesos legales. No vayan a hacer procesos como los del Bronco, 2 días antes de las elecciones y después de un fenómeno en uno de sus penales, ¿no? La justicia no puede ser oportunista. Tiene que ser justicia. Si hay elementos para proceder, bueno, seguramente los nuevos gobernadores tendrán toda la oportunidad de hacerlo. El PRI no se opone. Es un poco decepcionante que lo conviertan en una amenaza. Si yo fuera ellos lo tomaría con calma y estaría prestándome a una batalla jurídica. No se trata de que lo apoyemos o no.
Nosotros siempre que sea un asunto legal, estaremos del lado de la legalidad. Diputado, En la ¿se derrota tiene que del ir, PRI ¿se tiene que ir influyó? Beltrones del PRI, desde tu punto de vista? Insisto, yo creo que no se trata, y la elección es muy clara, de un tema de nombres. Aquí es un tema mucho más general, mucho más integral. ¿Influyó en la derrota del PRI en la mala fama que tenían esos gobernadores, el de Veracruz, el de Quintana Roo, o sea, Chihuahua, Tamaulipas? Insisto, yo creo que cada elección tuvo circunstancias particulares. Hay estados muy exitosos económicamente y donde sin embargo las cifras nos marcan una derrota. Hay estados en cambio donde la situación económica es más complicada y obtuvimos una victoria. Entonces no podemos atribuírselo a una sola causa. Yo creo que sería demasiado simple decir es culpa de los gobernadores, es culpa de la ley de los matrimonios igualitarios, no es un asunto de culpas. Hay que revisarlo con mucha calma y eso sí está muy claro. La sociedad nos mandó, particularmente al PRI, que es el que tenía más gobernaturas, una señal muy clara. ¿Cree que si gane el PAN en 2018? Yo no le veo tantas posibilidades como ellos quisieran. Yo me acuerdo de un dicho japonés: la jactancia en la victoria es tan peligrosa como no revisar una derrota. En el segundo caso puede comenzar una victoria, en el primero te acercas a tu perdición. Los veo demasiado embriagados de una victoria en la que solamente están viendo el lado bueno y solamente ven el mensaje hacia nosotros. Yo creo que ellos tienen una colección de monstruos y de esqueletos en el closet que pues, de alguna manera los han salvado las circunstancias de que salgan. Me gustaría a mí que la próxima elección estuviera basada más en propuestas y en un diseño de país que en este simple hecho, como lo plantea el presidente del PAN, ¿no? Como nosotros ganamos ahora más gubernaturas, en la próxima seguro que vamos a ganar la presidencia. ¿Quién sabe, no? Eso es desprestigiar a esa opinión pública de la que hoy se sienten tan satisfechos. Oiga, el PRI se sostiene en el respaldo a la iniciativa presidencial de las bodas y adopciones de la comunidad gay, o esta posible influencia que pudo haber tenido en elecciones los lleva a ustedes a detener un poco este análisis que tiene desde el que principio, desde que se presentó esta iniciativa, como se han presentado las otras, el presidente ha sido muy enfático. Es responsabilidad de los legisladores y ni siquiera hemos empezado la discusión. Lo que va a haber seguramente es una discusión, pero adelantar una decisión, ¿quién lo puede hacer hoy cuando no hemos ni siquiera escuchado a las partes a favor y a las partes en contra? Ese es el adelantamiento que demuestra la manipulación política que algunos quizá exitosamente le dieron. Pero lo que el presidente hizo fue enviar una iniciativa a que la discutan los diputados y que tomen la decisión que les corresponda. Y el presidente del partido todavía más enfáticamente fue muy claro. Hay absoluta libertad de los legisladores de votar en el sentido que decidan, pero no se puede votar sin haber escuchado. Y lo único que está diciendo el presidente es, este asunto no puede estar en las calles, este asunto tiene que discutirlo el Congreso. Y eso lo ha hecho con todo. Yo creo que al contrario, yo creo que el momento de empezar una discusión es cuando efectivamente va a ocurrir en el Congreso. Los diputados somos ahora responsables de decir en qué modalidades, en qué tiempos, de qué manera se toma esa determinación o se vota la iniciativa que presentó el presidente, se adiciona, se mejora, se le suprimen partes, en fin, son muchas cosas, pero que tienen que ocurrir. El presidente no es el jugador en las elecciones, el presidente cumple con su responsabilidad, manda un tema para que no siga en la calle. Yo me acuerdo mucho de haber conversado varias veces con el presidente Calderón de iniciativas y de discusiones que nunca llegaron a la Cámara. Nunca se hicieron temas en el Congreso. El presidente Peña no ha omitido uno. La marihuana era tema, está en el Congreso. El tema de la seguridad es tema, está en el Congreso. La educación era tema, estuvo y salió del Congreso con un resultado. Y lo mismo ocurre con el matrimonio igualitario. Tendrá un resultado del Congreso, no del presidente. ¿Se puede revertir el resultado en Aguascalientes? Yo creo que sí, está muy cerrado, pero habremos de revisar, insisto, con qué elementos contamos. Me apena un poco que este candidato, ni siquiera gobernador electo, salga a presumir una fechoría.
Eso sí me da mucha tristeza, porque realmente manipular la opinión de la gente en un tema que, insisto, ni siquiera se ha discutido en el Congreso, es realmente de una bajeza insospechada, o quién sabe, a lo mejor sus ciudadanos sabían que sí podían sospechar de eso, pero si él fue el ganador, nosotros no lo regatearemos, pero primero tendrá que demostrarse que efectivamente es un ganador legal. En el caso de Tlaxcala dice el PRD que gana. Estuvimos escuchando la conferencia de Tlaxcala, creemos que no tiene razón, pero se llevará seguramente a los tribunales y estos tomarán una determinación. Lo que hará el PRI en esos casos es contar con todos los elementos que sustenten su triunfo, como también los casos que impugnemos tendrán que reunir 3 condiciones: que efectivamente influyan en la elección, que efectivamente puedan significar un cambio de resultado y que tengamos pruebas para presentar esas impugnaciones. O la tercera condición, que signifique una modificación a la ley que nos interese que se siente un precedente. Por ejemplo, es hora de que nos ocupemos, que el INE se ocupe del asunto del medio de comunicación política, el sistema de comunicación política. No puede ser que a lo largo de toda una campaña se esté insultando a un gobernador, se levanten calumnias contra cualquier persona y estas no se puedan defender. Es absolutamente absurdo. O sea, los 2 meses que dure, yo tengo que escuchar que digan de mí cosas, yo puedo explicarlas, defenderlas, decir no es cierto. Digo, como ciudadano, esto ocurre con los gobernadores y puede ocurrir con empresarios o puede ocurrir con un particular. Ese es uno de los temas a revisar sin lugar a dudas. Pero es cosa del INE o del Congreso, más bien, no una reforma. Yo creo que primero tenemos que escuchar al INE y en realidad ha dado ya bastantes señales, tanto el INE como el tribunal. Sí, efectivamente, es un tema del Congreso, es un tema de una reforma a la que hay que proceder enseguida. Sí queremos que efectivamente las elecciones no sean solamente un campo de batalla, sino una lucha democrática efectivamente. Y sí cuenta la ley para eso. Pero entonces en ese modelo hubiéramos visto spots de Javier Duarte diciendo no soy corrupto. No lo sé, no puedo anticipar cada uno de los casos. Lo que puedo decir, por ejemplo, es que en Chihuahua se presentaron 34 medidas cautelares, petición de medidas cautelares por calumnias, lo que significa que un partido tomó la decisión, independientemente de que le haya funcionado o no, pero tomó la decisión de hacer una campaña exclusivamente con una línea discursiva, levantando, no sé si falsos o no, pero sin posibilidad de que el sujeto al que iban dirigidas las acusaciones pudiera defenderse. Tampoco parece muy sano. Hoy es un gobernador, mañana puede ser un periódico, pasado puede ser un canal de televisión o un particular, simple y sencillamente. Pero ahora se podrá defender Gracias. En los tribunales. Eso es lo que cuenta, que efectivamente los procesos se ajusten a la legalidad. Todos tendrán oportunidad de acusar, otros de defenderse y los jueces tomarán las decisiones correspondientes. Diputado, ¿hay irregularidades o no en el PREP de Sinaloa? Hay esos señalamientos y dicen que de pronto dejó de funcionar y cuando nuevamente la página ya estaba activa el PRI iba arriba. ¿Qué podría decir? Yo creo que la ventaja en Sinaloa es muy amplia, el número de incidentes es mínimo y creo que pues no deja de ser un argumento de la oposición que en todo caso puede presentar las quejas correspondientes, la impugnación correspondiente y seguramente se desahogarán. El INE contará con elementos para demostrar que sus aparatos y sus sistemas funcionaron correctamente. Nosotros, por ejemplo, para el caso específico de Puebla, sí llevamos un marcaje muy estrecho en el caso del PREP y obligamos a la intervención del INE para auditar ese PREP, para vigilar el desarrollo de ese PREP. No tengo noticias de que se haya ocurrido ningún otro incidente importante con el PREP de algún otro estado, pero están en todo su derecho de presentar la impugnación correspondiente y pedirle al INE que aclare el funcionamiento de este mecanismo. Finalmente lo que cuentan son las actas, ¿no? Y ahí sí, seguramente más de un partido tendrá las mismas actas. Gracias.